Buenas tardes, Lucho, muy bien. Y para buscar estas respuestas justamente nos vinimos a farmacias de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, porque necesitamos ir al punto justamente de la información para poder brindarla. ¿Qué está sucediendo con esta nueva modalidad que salía a partir de la modificación en la ley nacional? ¿Qué sucede con las recetas electrónicas? Mariano Acosta, en este caso, es quien nos va a brindar las respuestas. Mariano, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿qué está sucediendo en Santa Fe, en las farmacias santafesinas, con esta receta electrónica? En realidad, la migración de la receta en papel, que es la antigua, después de la pandemia empezó a modificarse. Es decir, empezaron a surgir las plataformas donde se generaba la receta electrónica. Las obras sociales fundamentales, sea IAPOS, PAMI, son electrónicas, es decir, no va más a papel, todo electrónica. Eso favorece un montón de cosas. Evitar error de interpretación de receta, monitorear el médico, que no se falsifique la receta, el afiliado, que no haya errores, débitos y eficacia en la entrega del medicamento. Ahora, el gobierno nacional va a una velocidad muy importante queriendo modificar esta bendita receta en papel, que para nosotros es un incordio, es un riesgo, por varios motivos: falsificación, mala interpretación de la letra, mala dispensa, mala tanto del médico como del farmacéutico, que puede cometer errores. Con la receta electrónica es muy simple administrar y suministrar y queda muchísimo más registro, pero la provincia no adhirió al 100% de lo que es receta electrónica a nivel país. Estamos a media, adecuándonos. Y para que se adecue al 100% hay que modificar leyes de reglamentos provinciales. Hay que ajustarse, la ley nuestra tiene más de 70 años y esa ley está vigente. Nosotros como farmacéuticos no podemos recibir recetas electrónicas de psicotrópicos porque no tenemos cómo descargarlas. Entonces por ahí nos produce un trastorno en el mostrador y la gente se enoja porque dice: no, si yo la generé electrónicamente. Sí, señor, usted, doctor, usted la generó, pero a mí no me sirve, porque esta receta puede ir a 100 farmacias una persona y buscar un psicotrópico, y ¿cómo hacemos? Entonces estamos avanzando, reconozco que hay una mejora, una libertad para trabajar más cómodo el farmacéutico. El Colegio Farmacéutico diseñó un sistema de auditoría donde vos resolvés si hay una mala prescripción con un troquel digital, que es un programa muy bueno, pero falta todavía, no está 100%. ¿En qué otras cuestiones no puede aplicarse la receta electrónica? Fundamentalmente en lo que te estoy diciendo, en el manejo de psicotrópicos de estupefacientes, que ya tendría que estar todo, porque sería una forma de quedar plasmado absolutamente todo el movimiento del psicotrópico, y para eso hay que modificar leyes. ¿Pero hay otros medicamentos que queden por fuera? Nosotros en el mostrador tenemos un problema que yo lo he planteado. Por ejemplo, la gente va a los consultorios y pide un jarabe para la tos, que tiene un componente de uso, venta bajo receta. Resulta que el médico hizo la receta como corresponde, pero cuando viene a la farmacia no entra por la obra social y yo no tengo constancia para dispensarle ese medicamento porque no está en ningún lado. Yo la veo en la página, pero no puedo bajar la información como para certificar la entrega. ¿Y en esos casos qué se hace? Se le pide que vuelva a la guardia del sanatorio para pedir una receta ¿En papel? En papel. Porque nosotros digitalizamos todo lo que es movimiento psicotrópico y venta bajo receta hace más de 15 años en un libro digital. No usamos más el papel por seguridad. Y si tuviéramos que hablar, porque usted hace un ratito mencionaba si se está avanzando, pero no se implementa al 100%. Si tuviéramos que hablar de un porcentaje de lo que se está implementando o de lo que ya se implementa en Santa Fe, ¿qué aproximadamente cuál sería? Pero si nosotros hablamos de obra social nacional que rige el gobierno nacional, PAMI, 100%. Muy bien. Nosotros no hay forma. Una vez que se emite la prescripción, se dispensa, se baja del sistema y bueno, podés ir a otra farmacia. IAPOS también, porque IAPOS generó, con algunas dificultades como yo te planteé, generó un montón de variantes. Ahora tenés que comprar con un token, la prescripción tiene que ser electrónica, nosotros tenemos que convalidar en el sistema que se le está dispensando correctamente. Eso sí, pero después hay obras sociales que quedaron como en el medio. Pero el avance, pudiera decir que
Si no fuera por los impedimentos legales que tiene la provincia con respecto a la nación, bastante. Ojalá que la provincia adhiera a lo que es nacional para hacerlo mucho más eficiente. Y respecto a estas obras sociales que quedaron, como usted decía, en el medio de este proceso, ¿esto genera dificultades para el usuario, para el paciente, para quien viene a buscar un medicamento? ¿Cómo reaccionan ellos? Y a veces, vos imagínate que hay un paciente que está en una guardia de una urgencia 2 horas esperando y viene a la farmacia y se encuentra con que no tiene el medicamento en una receta con un error. Lo que no te dicen, porque nosotros somos lo último eslabón de la cadena. Y a veces se pone nervioso, pero no es nuestra culpa. Nosotros tenemos que cumplir con normas que exige Inspección General de Farmacia. No podemos dispensar medicamentos sin receta como corresponde. Y la falsificación de receta es una constante. Es un acto que el farmacéutico con los años es un arte. Es un arte. Es un arte y tenés que tener mucha experiencia y darte cuenta de las posibles variantes, y hay gente que se dedica a hacer eso. Cuando hablamos de estos avances en la tecnología, en cualquier ámbito, uno siempre tiende a pensar en las personas mayores, cómo lo toman, cómo se adaptan, si hay alguna cierta resistencia. ¿Sucede en esto también? Mucho, mucho. Y a veces te da mucho dolor porque hay gente que es muy adulta y nosotros tratamos de ofrecer internet en la farmacia, bajarle el programa, por ejemplo, de IAPOS, para que tengan el token, porque no saben lo que es un token. Y vienen de una clínica, vienen de resolver un problema. No son grandes consumidores de medicamentos, entonces no saben cómo funciona o no tienen. Entonces tenemos que ayudarlos a bajar el token, a crear una forma de explicarle, porque somos como docentes. El farmacéutico es el último eslabón, pero también es como un docente. Y bueno, y resolvemos esa situación porque a veces muchos de esos adultos no tienen mucho dinero como para comprar también. Claro, y quizás no se encuentran en la situación que otros sí, de tener a alguien que los acompañe y que les facilite todos estos trámites. Exactamente, eso es un incordio. El token que yo te digo, el que se genera es como una clave que te da el IAPOS a tu celular. Imagínate que el abuelo a veces no viene ni con celular a la farmacia. Se lo olvidó en la casa. No tiene a veces, entonces es un problema. O viene el marido y la mujer no tiene el token de la mujer, entonces no tiene tiene el celular, no tiene el token de la mujer y bueno, tiene que volver para buscar. Pero bueno, eso de a poco la gente se fue acostumbrando. Bueno, estamos en camino a la adaptación, entonces gracias, sí, Mariano. Lo que pediría que la provincia agilice muchos trámites y que adhiera a la nación, que muchas cosas que están saliendo a nivel nacional son muy prósperas, muy buenas, y habría que... Porque este mecanismo está en Estados Unidos hace 20 años, no es nuevo. La receta electrónica ya está diseñada en el mundo, el papel no va más. Aparte hay un registro, queda todo el registro de lo que hace el médico, de lo que hace el paciente, lo que hace la farmacia. Mariano, gracias por su tiempo. Está bien, gracias a ustedes. Ahí escuchábamos entonces las palabras de Mariano y sus correspondientes aclaraciones. Por supuesto, estamos avanzando en lo que es la implementación de las recetas electrónicas, pero aún me animaría a decir, según lo que escuchábamos, nos falta.